Esta noche en CCI News, despiden a policías aplazados por el polígrafo. El Vaticano reconoce en la ONU los abusos de religiosos a menores. El Papa llama a avergonzarse por los escándalos en la Iglesia. Y a 2 semanas de las elecciones, Costa Rica sigue sin favorito. Este es su noticiero CCI News, con Mayra Navarro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Navarro. Bienvenidos a esta emisión de CCI News. Gracias por acompañarnos. Hoy, para comenzar, le contamos que 161 agentes de la Policía de Honduras fueron destituidos este día por las autoridades porque no pasaron las pruebas de confianza. Los policías despedidos no se explican por qué los destituyen, pues ellos hicieron todas las pruebas y creen que el polígrafo no es exacto. Piden que los restituyan y realizaron un plantón en las afueras de la institución. Según los policías, están siendo despedidos sin justificación alguna y sin el pago de sus derechos. Algunos tienen más de 20 años de pertenecer a la policía. Nunca en mi vida he consumido droga, entonces no pude superar una máquina que dice lo contrario de lo que yo no soy. Entonces hoy en día me dan un despido y libres, lisos, como decimos vulgarmente, no tenemos derecho a un pago por decir gracias, toma estos 40 pesos para que vayas a pagar la pulpería. No, los vamos como que nunca trabajamos, 20 años de laborar en la institución y los corren como cualquier delincuente. Entre tanto, en una sesión a puertas cerradas y también en una sesión extraordinaria, el Consejo de Ministros decidió intervenir el Instituto Hondureño de Seguridad Social y suspender a su director Mario Zelaya y a la Junta Directiva. Fue nombrada una Junta Interventora que estará por 3 meses y está integrada por los miembros de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Roberto Salinas y Vilma Cecilia Morales, y por el diputado por el Partido Innovación y Unidad, Germán Leicelar. Se investigará una serie de irregularidades que han sido denunciadas. En las próximas horas, Zelaya presentará un informe de su gestión a la Junta Interventora y aseguró que después de esto se demostrará que actuó de forma transparente. En otra información, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, fue condecorado hoy con la Gran Cruz Placa de Oro por el Congreso Nacional. El acto, celebrado esta mañana en el hemiciclo, contó con la presencia de diputados de todas las bancadas y fue encabezado por la presidenta del Congreso en funciones, Lena Gutiérrez. El presidente anunció el fin de un ciclo en su carrera política pública, aunque aseguró que estará siempre cerca de los nacionalistas. De la misma manera, se despidió dándole un mensaje a la población de Honduras, asegurando que todos son responsables de la paz y la seguridad en el país. Honduras necesita más solidaridad entre todos. Más solidaridad. No somos los gobiernos los que vamos a hacer el ambiente de paz que nuestro país necesita. Somos todos los hondureños. Entender que en la medida que el que menos tiene recibe un beneficio, en esa medida hay paz, porque no puede haber paz si no hay justicia social. Hay mucho egoísmo entre nosotros. Algunos se enojaban conmigo porque tienen mucho y no se cansan de tener más y más y no les importa que se mueran de hambre los otros. Y el presidente electo Juan Orlando Hernández hizo hoy un llamado a los diputados del próximo Congreso Nacional para que actúen con sabiduría en la integración de la Junta Directiva. Escuchemos. No, yo esperaría que los diputados se pongan de acuerdo, que piensen en Honduras primero. Cuando los poderes del Estado no se entienden o generan choques o roces, si usted mira la historia del país, es cuando el país más ha retrocedido. Yo lo que les puedo garantizar es que yo estoy listo para trabajar con quien sea que el Congreso designe como su presidente, su junta directiva.
Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció hoy la delegación presidencial que vendrá a Honduras para asistir a la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández el 27 de enero. Obama delegó a Tomás Pérez, secretario de Trabajo, para encabezar la delegación, conformada también por Lisa Kubisky, embajadora de Estados Unidos en Honduras, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Ricardo Zúñiga, asistente especial del presidente y director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. En otro tema, algunos sectores están rechazando la ley de secretos oficiales y desclasificación de la información que fue aprobada por el Congreso. Dicen que es inconstitucional y que viola tratados internacionales. Jonathan Zelaya con este reporte. El Congreso Nacional aprobó en un solo debate la Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de la Información del Estado, que le quita la facultad al Instituto de Acceso a la Información Pública de determinar qué datos son clasificados. La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública reaccionó sorprendida y aseguró que es un total retroceso a la transparencia en el país. Total retroceso a los avances que el Estado ha tenido en lo que es transparencia y rendición de cuentas. También nos abocaremos al nuevo presidente ya electo, ¿verdad?, a fin de exponerle todos estos problemas. La nueva ley clasifica la información en las categorías de reservado, confidencial, secreta y ultra secreta. Eso tiene que ver con las decisiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Recuerde que ahí se toman decisiones como, por ejemplo, imagínense una operación para capturar a un extraditable. Tenemos que proteger a quienes tomen esas decisiones porque no queremos que los vayan a asesinar, como ha sido la amenaza que ellos ya han planteado. En la categoría de reservado, le da la facultad a los funcionarios de clasificar en esta condición la información que se considere que afecta el normal funcionamiento de la entidad a su cargo. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Congreso Nacional el 27 de noviembre del 2006, surge como una obligación impuesta al Estado de Honduras en materia de transparencia y rendición de cuentas, por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Jonathan Zelaya, CCI News. Y en San Pedro Sula, un conflicto económico mantiene a la ciudad inundada de basura, como veremos en este reporte. Así amanece cada día San Pedro Sula. Durante más de 4 meses sus barrios y colonias viven inundadas de basura, porque según las autoridades municipales no hay dinero para pagar a los proveedores. Tenemos el mismo problema con el que terminamos en el 2013. Traemos una deuda de más de 36 millones, incluyendo un saldo del 2011 que el día de ayer se comprometió, desde el viernes pasado se comprometió el alcalde y el gerente general en que se nos iba a acreditar. Hasta el momento no ha sido posible eso. A pesar de eso, dicen los contratistas que más del 50% de las unidades las tenían trabajando, pero ya no tienen dinero ni para el combustible. El problema está ahora que los proveedores de combustible de ellos, de la municipalidad directamente, tienen problemas. No nos han dado, el abastecimiento ha sido intermitente, se ha llegado a esta acumulación porque prácticamente después de la última semana de diciembre el servicio se separó, se suspendió por falta de pago y por falta de combustible. Ante la crisis, la Fiscalía del Ministerio Público intervino para buscar una solución ante las constantes denuncias de los pobladores por la acumulación de basura. Se está investigando la acumulación de basura en la ciudad y todo va a depender de la misma investigación, si existe o no algún tipo de responsabilidad por parte de la persona o personas que están supuestamente incumpliendo sus funciones. Los pobladores de más de 30 colonias tendrán que esperar una solución. Hoy muestran su descontento y preocupación porque la contaminación llega a más colonias de San Pedro Sula. Trae enfermedades, correcto. El mal olor que se viene, mal olor. Se mira feo, pues en realidad se mira feo. Uno no aguanta el mal olor. Antes no era así, pues. No acumulaban tanta basura como hoy. Y hoy la sacan en bolsas, pero no se la llevan. Hacemos una pausa comercial y al regresar, el Vaticano reconoce en la ONU los abusos de religiosos a menores y el Papa llama a avergonzarse por los escándalos de la Iglesia. Ya regresamos.
Bueno, y en otras informaciones, una delegación del Vaticano reconoció hoy en Suiza, ante un panel de Naciones Unidas, que clérigos católicos cometieron abusos sexuales contra menores. Es la primera vez que la Iglesia Católica tiene que dar explicaciones en público sobre su accionar en los casos de abuso infantil. Tenemos este informe. La ONU pidió este jueves a la Iglesia Católica que actúe con mayor resolución contra los abusos sexuales a menores de edad. Los representantes del Vaticano se enfrentaron el jueves a las preguntas del Comité sobre los Derechos del Niño, cuyas conclusiones se publicarán el próximo 5 de febrero. Una audiencia en la que por primera vez una delegación del Vaticano dio explicaciones a los expertos acerca de los abusos cometidos contra menores por religiosos católicos. Hay abusadores dentro de las profesiones más respetadas del mundo, entre los que lamentablemente están los miembros del clero y demás personal de la Iglesia. Este hecho es especialmente grave, ya que estas personas están en posiciones de gran confianza y se les llama a los niveles de servicio. El Papa Francisco declaraba que estos escándalos de pederastia son la vergüenza de la Iglesia, pero para las víctimas son necesarias más que palabras porque muchos menores continúan en peligro. Si los funcionarios del Vaticano y el Papa Francisco fueran sinceros en su deseo de lograr un cambio, que entreguen todos los registros que tienen acerca de los delitos sexuales a la policía y que ellos castiguen a los obispos que cubren a los depredadores y les trasladan a otros lugares. Durante más de una década, la Iglesia Católica se ha visto sacudida por una cascada de escándalos. Los abusos fueron a menudo encubiertos por los superiores de los autores, que en muchos casos los transfirieron a otras parroquias en lugar de denunciarlos a la policía. Según el comité, el ejemplo que la Santa Sede debe dar al mundo debe sentar precedente y marcar un nuevo enfoque. Entre tanto, el Papa Francisco dijo esta mañana que hay que avergonzarse de los numerosos escándalos que se han producido en el seno de la Iglesia durante su homilía en la tradicional misa matutina que celebra en su residencia en la Domus Santa Marta. Tantos escándalos que yo no quiero mencionar singularmente, pero que todos sabemos cuáles son. Escándalos en los que algunos han tenido que pagar caro. Y eso está bien, se debe hacer así. Es la vergüenza de la Iglesia, exclamó. Según el pontífice argentino, los responsables no tenían una relación con Dios, tenían una posición en la Iglesia, una posición de poder y también de comodidad, pero no la palabra de Dios. El pasado martes, el Papa también había denunciado en sus homilías en Santa Marta la figura del cristiano corrupto, al hablar de laicos, sacerdotes y obispos que se aprovechan de la situación y de sus privilegios. Entre tanto, al menos 4 personas murieron tras la explosión de un carro bomba en el norte del Líbano, otras 15 resultaron heridas. El estallido ocurrió en la ciudad de Herme, de mayoría chiita, al norte del valle de Beika, un área que se considera que está bajo la influencia de Hezbollah. El atentado es el último de una serie de ataques contra blancos en las zonas influidas por Hezbollah. Y el ejército israelí lanzó un ataque contra Gaza, ataques aéreos en la franja de Gaza, poco después de que militantes dispararan 5 cohetes hacia Askelon, en el sur de Israel, que terminaron siendo interceptados. Testigos en Gaza dijeron que los aviones israelíes atacaron 5 sitios distintos. Al menos un misil impactó en un centro de entrenamiento de las brigadas de Al-Qassam, el brazo armado del movimiento islamista Hamas que gobierna en Gaza. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano John Kerry hoy en una locución pidió que la oposición siria se vincule a las próximas negociaciones en Suiza, que tienen el objetivo de encontrar una solución política al conflicto de ese país de Medio Oriente. En su discurso, Kerry dijo que Estados Unidos espera que el voto sea positivo cuando la coalición de oposición en Siria se reúna este viernes para decidir si envía representantes a la conferencia de paz. Al pedir el voto positivo, el secretario de Estado argumentó que Estados Unidos lo hace sabiendo que la conferencia de Ginebra no es el final, sino más bien el comienzo, el lanzamiento de un proceso que es la mejor oportunidad para que la oposición logre las metas del pueblo sirio y de la revolución, así como una solución política a este terrible conflicto que se ha llevado ya demasiadas vidas.
Y vamos ahora a México, donde la paz sigue siendo escurridiza para los habitantes de Michoacán. Los grupos denominados autodefensas que se integraron para defenderse de los ataques de los narcotraficantes se niegan a desarmarse. Tenemos este reporte. La caravana atraviesa el pueblo de Buenavista, Tomatlán, en la convulsa región de Michoacán. El cuerpo de Alberto Flores, miembro de las autodefensas, será enterrado. Murió en una confrontación con militares mexicanos. El llamado del gobierno para que se le entregue el control al ejército ahora parece lejos de llegar a ser atendido. Nosotros estamos de acuerdo en entregar las armas y tener un estatus legal, pero en cuanto se limpie el estado de Michoacán, nos sentamos, entregamos las armas y ahora sí, y nosotros mismos vamos a tener que buscar a la persona que tenga el perfil para desempeñar el puesto de policía. Las autodefensas son milicias creadas desde hace casi un año por vecinos de comunidades rurales de Michoacán. Dicen haberse alzado en armas para defenderse de los crímenes de un cartel local de narcotraficantes, los Caballeros Templarios. Ahora el avance del ejército se da en un frágil camino que debe recorrer entre el combate al narcotráfico y el control de una población que en muchos casos se encuentra armada y por el momento desconoce su autoridad. Ellos los ven en el parque. Y ahora vamos a Costa Rica, donde a 2 semanas de las elecciones las encuestas siguen mostrando un triple empate entre los contendientes. Le mostramos este informe. Este jueves, el diario costarricense La Nación reveló los resultados de su última encuesta camino a los comicios del próximo 2 de febrero, donde se elegirá al mandatario para el periodo 2014-2018. La consulta realizada por la empresa Unimer para ese medio costarricense revela que el candidato de izquierda por el partido Frente Amplio, José María Villalta, lidera la intención de voto en Costa Rica, con un 22.2%. Sin embargo, le siguen de cerca el aspirante por el partido oficialista Liberación Nacional, Johnny Araya, con un 20.3%, y luego el candidato derechista por el Movimiento Libertario, Otto Guevara, con 20.2%. Las cortas diferencias en las cifras de esta encuesta muestran un empate técnico entre los 3 principales contendientes para ocupar la silla presidencial, ya que la encuesta tiene un margen de error de 2.2%, hacia arriba o hacia abajo. Con estos datos, el fantasma de una segunda ronda electoral parece inminente, ya que para que un candidato logre la presidencia de Costa Rica debe obtener al menos un 40% de los votos, cifra que según los resultados de esta encuesta está muy lejos de alcanzarse. Más abajo en la encuesta se encuentran los candidatos de los partidos Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, y de Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pisa, con un 5.5 y 3.6% respectivamente. La misma encuesta reveló que el 22.4% de los consultados todavía no sabe por quién votar y un 5.2% lo hará en blanco. Para realizar esta encuesta, la firma Univer consultó a 2.469 personas en todo el país. Hacemos una pausa comercial y al volver le contamos quiénes compiten este año por los premios más famosos del mundo. Ya volvemos. El mexicano Alfonso Cuarón consiguió hoy su primera nominación al Oscar como director cinematográfico. Su película Gravedad aspira a 10 estatuillas. Tenemos un informe. Gravedad se despega. La odisea espacial del mexicano Alfonso Cuarón es una de las favoritas a los premios Oscar tras recibir nada menos que 10 nominaciones este jueves en Los Ángeles.
Es la sexta nominación al Oscar para Cuarón, pero la primera vez en que el cineasta de 52 años compite como mejor director. La historia de dos astronautas perdidos en el espacio sumó además nominaciones para Sandra Bullock como mejor actriz, mejor fotografía, edición, música y diseño de producción, entre otras. Escándalo Americano también compite por 10 estatuillas. Además de las categorías Mejor Película y Mejor Dirección, el brillante cuarteto actoral fue nominado en su totalidad. Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence cruzarán los dedos en la gala del próximo 2 de marzo en Hollywood. 12 años de esclavitud está reconocida en 9 categorías. El drama de un músico negro en el siglo XIX está valorada como película en su dirección y a sus actores principales. Con 6 nominaciones cada una le siguen el relato de un marino mercante secuestrado por piratas somalíes en Captain Phillips, la historia de la lucha contra el SIDA a inicios de la pandemia que narra Dallas Buyers Club y la melancólica road movie Nebraska. Y ahora hacemos un recorrido por noticias del mundo cristiano. Microinformativo Mundo Cristiano. En España, un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla publicaron un estudio sobre una obra inédita del científico Isaac Newton. El texto, escrito en latín, pone de manifiesto el pensamiento de Newton y su interpretación del Apocalipsis y la historia de la Iglesia antigua. El estudio de la Biblia y las aplicaciones numéricas tuvieron gran importancia para Newton, que desarrolló teorías para calcular el fin del mundo. En Estados Unidos, una mujer iraquí ejemplifica la situación de los cristianos en Medio Oriente. Asiel Albana recientemente recibió la ciudadanía estadounidense. Ella comenta que la situación de los cristianos en su país vislumbra un futuro abrumador. Honestamente, no veo futuro. No se ve bien. Es considerada una comunidad muy honesta y justa. Dieron mucho a Irak. En los últimos 10 años, de más de 1 millón de cristianos que antes llamaban a Irak su hogar, solo queda 1/3, y cada vez más huyen de la nación. Y en Cuba, una exhibición bíblica reúne a católicos y evangélicos. Cientos de pastores, sacerdotes y líderes católicos inauguraron una exhibición titulada La Biblia, Camino de Dios en el Camino del Hombre. La exposición está compuesta en gran parte por piezas de la colección Green, uno de los compiles bíblicos más grandes del mundo. Mundo Cristiano es una producción de CBN News. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos, como siempre, a mantenerse informado visitando ccinews.com y también para seguir nuestras publicaciones en Facebook y Twitter. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos mañana. Este fue su noticiero CCI News con Mayra Navarro.